Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu precioso nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y en esta mañana queremos que tu palabra fortalezca nuestra vida, que tu palabra nos vivifique, que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento y sea quien avive nuestros corazones por el poder del Espíritu, para poder amarte, para poder caminar contigo y experimentar el glorioso poder del Evangelio de Jesucristo que transforma vidas, Señor. En esta mañana te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Muchas gracias, qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Y hoy, por cierto, ¿cuántos saben en qué semana vamos a comenzar de la hora silenciosa? Miren, por ahí salieron algunos aplicados. Denle un fuerte aplauso a esos aplicados, porque efectivamente estamos comenzando la semana 33. Y quiero animarte que no dejes de estudiar, de leer, de reflexionar en las Escrituras. Y hoy vamos a ver dentro de estas claves para permanecer firme en la fe, cómo la palabra de Dios juega un papel importante, vital en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Quiero que vea con atención las siguientes figuras, porque seguramente usted en alguna foto, en algún programa de televisión, o si es usted cibernauta, ¿verdad?, habrá visto estos edificios que le quiero presentar. Este edificio, ¿verdad? ¿Dónde es, Rox? A ver, presúmenos. Es en Dubái, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, esa ciudad donde hacen locuras, ¿verdad? Fraccionamientos con formas de palmera, el lugar encerrado más grande para esquiar en el mundo, está en Dubái. Ahí hacen esas cosas y quiero que piense de los edificios que vamos a ver, ¿qué es lo más importante de esos edificios? Mire este otro, ¿qué le parece? ¿Sí? Es espectacular, ¿verdad? La arquitectura y no solo eso. Yo, siendo ingeniero civil, luego le digo a mis colegas arquitectos, sin ustedes la vida sería aburrida, ¿verdad? Porque hacen cada cosa difícil que hay que resolver con la técnica de la ingeniería. Pero muy bien, ese edificio también está en Dubái, es hermoso. Y ahora, ¿qué opina de estos dos? ¿Cuál es el de la izquierda? La Torre Eiffel, ¿verdad? Allá en París, Francia. ¿Y el de la derecha, usted lo reconoce? Es el nuevo World Trade Center en Nueva York. Es el edificio que están terminando de construir. Ya hace muchos años de que se derribaron en un ataque terrorista las Torres Gemelas. Y ahora mire usted lo que están levantando ahí. Y ahora quiero que observe la siguiente. A lo mejor es una de nuestras casas, ¿verdad? Porque en nuestro país las casas no suelen ser grandes. Pero quiero que piense, ¿qué es lo más importante de todos estos edificios que hemos visto? Mire, un edificio puede ser hermoso estéticamente, puede ser muy funcional, puede ser icónico de una ciudad, de una cultura, del poderío económico de una nación. Pero quiero decirle que lo más importante de cualquier edificio es su fundamento, su cimentación. Aproximadamente entre el 25 y 30% del costo de un edificio es lo que representa la cimentación. Y lo curioso de la cimentación es que la gran mayoría de personas que ve el edificio no la logra ver. Pero es lo que le da estabilidad a todos estos edificios que hemos mirado en las diapositivas. Y no solo le da estabilidad, le ayuda a enfrentar todo tipo de fuerzas a las que es sometido una estructura. La cimentación es la que permite que un edificio pueda soportar los fuertes vientos, los sismos, las lluvias tempestuosas. Es más, esa estructura, esa cimentación es lo que permite que pueda mantenerse pie aun cuando haya algún evento como una bomba, alguna falla,
algo que ocurra dentro de él y para el uso cotidiano. ¿Por qué les traigo esta analogía de la cimentación? Porque la Biblia nos enseña que lo más importante para una iglesia y para un creyente no es cómo se mira su edificio exterior, no es lo aplaudido que pueda ser el servicio de adoración de una iglesia, ni lo concurrido, sino lo más importante es el fundamento. El apóstol Pablo, si usted ha estado leyendo Primera de Corintios, el apóstol Pablo por 15 capítulos nos ha hablado de una iglesia llena de problemas. Una iglesia como cualquier iglesia en el mundo. Porque todas las iglesias alrededor del mundo y en el transcurso de la historia de la iglesia, de una u otra manera nos identificamos con la vida y los problemas que experimentó la iglesia en Corintio. Fíjese nada más, si usted ha estado leyendo la epístola, divisiones, pleitos, inmoralidad, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Problemas matrimoniales, aquí no hay problemas matrimoniales, ¿verdad? Sí, qué bueno, podemos saltar esos capítulos. Problemas familiares, diferencias y problemas por asuntos de fe y de práctica. Lo más sorprendente de Primera de Corintios, mis queridos hermanos, es que en medio de ese ambiente de pecadores como es la iglesia, la gracia de Dios sigue haciendo su obra entre nosotros. Y a estos creyentes, el apóstol Pablo los anima a seguir adelante en su fe y en su andar con Dios. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 15 de la primera carta, versículo 58. ¿Hay alguien le silban en su celular? Por favor, póngalo en modo de vibración. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 58. Y voy a leer este pasaje en dos versiones. La primera va a ser Reina Valera 60. Así que los que tengan la Reina Valera 60, léanlo conmigo en voz fuerte y clara, todos juntos. Dice la palabra de Dios, leamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, para todos aquellos que traen la NTV, léalo conmigo, por favor. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, después de contemplar por 15 capítulos una iglesia realmente humana, con defectos, con pleitos, con asuntos de inmoralidad ahí en medio de ellos, el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a esta iglesia, permanezcan firmes y constantes. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿qué tan firme se siente usted en la fe? ¿Qué cosas está haciendo usted para hacerse fuerte y constante en su caminar con Dios?
¿Cuánto invierte para poder seguir fielmente a aquel que decimos que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? ¿Qué lugar está ocupando el reino de Dios en su vida? Me gustaría que usted se hiciera un autoexamen y se calificara y dijera, bueno, ¿qué tan fuerte estoy en la fe? Del 1 al 10. ¿Será que panzamos, verdad? Dijeron. Pasamos de panzazo. Ahora, no es un asunto menor el que nosotros estemos fuertes o no en la fe. Para el apóstol Pablo, en este pasaje, estar fuerte en la fe es el resultado de poder tener muy clara cuál es el fundamento de mi fe. Porque uno puede poner como fundamento cosas equivocadas. Pero un fundamento que no está sólido, dígame usted, ¿qué va a pasar cuando vengan los sismos, las tempestades, las fuerzas que intentan derribar a ese edificio de tu vida? ¿Qué va a pasar si el fundamento no es el correcto? ¿Se acuerdan hace años que se construyó el CRIC allá por el Estadio Corregidora, el viejito, los que tenemos años viviendo? Pues el CRIC hizo crack, ¿verdad? Por un mal fundamento. Así que lo más importante en tu vida es el fundamento. Y esta semana en especial, hermanos, ya saben, esas despertadas a altas horas de la noche, de repente estaba un poco triste, porque empecé a recordar algunos de los que en otra etapa de mi vida fueron líderes espirituales de mi vida. Por cierto, hay unos que siguen al Señor firmes y adelante. Pero lamentablemente hay algunos que dejaron de ser siervos útiles para su Señor. Y no solo ellos, sus propias familias. Y esa noche que estaba pensando en ellos, mi oración era, Señor, levanta a tus siervos, restáuralos, fortalece y protege a sus hijos. Porque muchas veces nosotros que servimos en la obra, no tengas la menor duda, tus hijos están en la mira del enemigo. Y nosotros no debemos cesar de orar y de levantar de rodillas delante del Señor a nuestros hijos. ¿Quieres hacer una buena obra por mí y por los que trabajan en la obra del Señor en esta y en otras congregaciones? Ora por ellos y por sus hijos. Porque muchas veces el hijo del pastor, los hijos o las hijas de los pastores, son los más criticados, son los más observados, pero son por los que menos ora una congregación. Quiero animarte que cuando estés orando por tus hijos, por favor, ora también por los míos. También estaba un poco triste porque me encontré por ahí un memory de esos donde guarda unas fotografías. Y estuve mirando algunas fotografías de hace algunos 5 o 7 años atrás. Y vi tantas caras de personas que hoy ya no están entre nosotros. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer para poder estar firmes y constantes en nuestra fe? Porque mira, puede uno ser muy simplista en por qué se fue una persona, por qué ya no está caminando con Dios, pero lo que se trata en realidad, hermanos, es que como iglesia podamos
discipular, influenciar la vida de otros para que amen y sigan al Señor. Esa es nuestra misión. Quiero decirle que después de esos 2 eventos que ocurrieron durante la semana, lo que yo podía pensar era lo más importante en mi vida cristiana no es cómo comienza, sino cómo termina. Lo más importante en tu vida de fe no es cómo comenzó, qué bueno que comenzó, pero lo más importante es cómo va a terminar usted la carrera. O si es que la va a terminar. Lo más importante entonces es el fundamento. En primer lugar, hermanos, para permanecer firme en la fe, debemos poner el fundamento adecuado. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos dice cuál es el fundamento. En el capítulo 3 ya nos dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y es que, hermanos, yo creo que muchos que se identifican hoy como seguidores de Jesús no logran estar firmes en la fe porque no han consolidado o no han colocado el fundamento correcto, el cual es Jesucristo. Quiero que vaya conmigo en el capítulo 15, por favor, de aquí de la epístola a los Corintios. Corintios capítulo 15, y quiero que por favor leamos de los versículos del 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer por favor los versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, voy a leer en Nueva Traducción Viviente: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Miren el versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Hermanos, el fundamento de nuestra fe es Cristo. Pero el problema es que hay muchos Cristos. Pero solo hay un Hijo de Dios que ha sido revelado a nosotros por medio de las Escrituras. El Evangelio revelado en las Escrituras es el fundamento de nuestra fe. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el Evangelio que usted cree? Porque lamentablemente también hay muchos evangelios. Por esa razón, mis queridos hermanos y amigos, nosotros debemos poner las Escrituras, la palabra de Dios revelada, como el fundamento a través del cual nosotros entendemos y conocemos al Hijo de Dios que es nuestro Salvador. Porque el problema es que hay fundamentos equivocados que ponemos en nuestras vidas. Por ejemplo,
ponemos el fundamento de las emociones. Mi fe en Jesús, tu fe en Jesús, no puede estar sujeta al capricho de las emociones. Dígame usted, ¿cómo son las emociones? ¿Cómo amaneció hoy? Y alguno dice, amanecí. Y otro dice, amanecí. Ay, más hombre. Y las emociones no son un fundamento seguro para nuestra fe. Porque son fluctuantes. O sea, hay días que amanecemos alegres y no sabemos ni por qué. Y hay días que amanecemos agüitados, tristes y no sabemos ni por qué. ¿Cierto o no? Imagínese una fe cuyo fundamento son el capricho de mis emociones. Hoy voy a ir a la iglesia porque aleluya, gloria a Dios, hoy amanecí con todo. Y el siguiente domingo, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Mejor veo el partido de fútbol. Por eso, mis queridos hermanos, amigos, las emociones son parte de la experiencia humana, por supuesto. Todos los días convivimos con ellas, pero no son el adecuado fundamento de tu fe. Y hoy que vivimos en una generación emocionalista, y lamentablemente hay muchos cristianos emocionalistas. Porque hoy todo es lo que siento, ¿no? Hace 30 años, hace 40 años, nosotros decíamos, oiga, ¿y usted qué piensa? ¿No? Apelando a la razón. Hoy la pregunta es, ¿y usted qué siente? Apelando a las emociones. Y cuando un creyente tiene fundamentada su fe en las emociones, ese creyente, mis queridos hermanos y amigos, no va a permanecer firme en la fe. Mis emociones pueden cambiar, pero el evangelio va a seguir siendo firme. Las promesas de Dios son verdad en él. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es fiel y Él no va a cambiar. Si hoy amaneces feliz o si hoy amaneces triste, el Señor es el mismo Salvador poderoso que tenemos. Otro fundamento equivocado son mis verdades personales. Hoy el pensamiento popular en nuestra sociedad occidental es el relativismo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y usted su verdad, y cada quien somos poseedores de nuestra verdad. Y una verdad construida, fíjate, de una manera muy sincretista, ¿no? Me gusta esto del cristianismo, me gusta esto del islam, me gusta esto del hinduismo y esto me gusta del ateísmo. Agarras tu vaso, haces tu cóctel, ¿verdad? Y fabricas tu propia fe, tu propio evangelio, incluso tu propio Dios. Porque el relativismo no va a ser una base sólida para poder conocer a Dios y experimentar el poder del evangelio. Porque no se trata del Dios que yo quiero tener, se trata del Dios que ya se nos ha revelado en las Escrituras. Y mi verdad debe ser moldeada por lo que Dios nos ha revelado de sí mismo a través de lo que Él nos dejó en las Escrituras. No se trata que sigas el precepto de un pastor, de un predicador, de cierta denominación. Se trata que tú personalmente aprendas a ir a la palabra de Dios y de ella aprendas a conocerla, interpretarla y aplicarla a tu vida para que esta palabra
pueda transformar con poder la realidad que vives cada día. Pero hoy tenemos un pueblo cristiano sumamente perezoso para leer la Biblia. Mire, si aquí a Sincerando nos dijeron, fuéramos honestos y preguntáramos, ¿quién leyó su Biblia por lo menos, fíjate, a excepción del domingo, una vez esta semana? Te aseguro que muchas manos no se levantarían. Y entonces no me preguntes por qué tu vida está tan débil, por qué tu experiencia cristiana es tan raquítica y por qué no ves la gracia de Dios obrando en ti. Porque no estás fuerte, no estás firme en el Señor, no estás colocando el fundamento adecuado para tu fe. Estás poniendo tus verdades personales para crear tu propio Dios, tu propio Jesús, tu propio evangelio. Nuestra generación, hermanos, ha hecho del relativismo su código de vida. Pero un creyente que va a las Escrituras se dará cuenta que debemos de hacer, que Dios nos dice que debemos de hacer de su palabra nuestro código de vida, a partir del cual interpretamos la vida. Eso se llama cosmovisión. Y mientras usted y yo no desarrollemos una cosmovisión cristiana, no vamos a permanecer firmes en nuestra fe. Porque hay un montón de verdades, hay un montón de ideas. El mundo navega en el mar de la incertidumbre. Y si yo me sumerjo en esa incertidumbre relativista, quiero decir que puedes acabar tu vida cristiana no siguiendo al Jesús ni al Evangelio que fue revelado en las Escrituras. Por eso es tan fundamental la palabra de Dios en nuestras vidas. No se trata de lo que me guste creer, se trata de lo que Él nos dice en su palabra. Y esto es lo que ofende, y te aseguro que muchos de los que vayan a mirar este video en YouTube en este momento le van a pagar, porque si algo ofende a nuestra generación relativista es que le digan que la Biblia es la verdad revelada de Dios. No estoy diciendo que es toda la verdad, porque solo Dios es conocedor de toda la verdad, pero lo que Él quiso que usted y yo supiéramos nos fue revelado en su palabra. Este año se celebra el 500 aniversario de la Reforma Protestante de Lutero allá en Alemania, en Wittenberg. El 31 de octubre no se celebra el Halloween, se celebra la Reforma Protestante. Y en algunos países, aquí mismo en Querétaro, vamos a tener la oportunidad de participar como iglesia en algunos festejos conmemorativos de esta reforma. Y me ha agradado ver cómo en el medio evangélico esta conmemoración ha despertado un poco la conciencia de los 5 pilares sobre los cuales descansa esta reforma de la iglesia. Y aquí se los traigo. 5 pilares de la reforma. En primer lugar, solo la Escritura. Para los reformadores, nuestra fe y nuestra práctica debe estar basada en la Escritura. Segunda cosa de la reforma, solo Cristo. No santos, no indulgencias, no otros intercesores, no intercesores humanos, ni siquiera la misma iglesia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Solo Cristo. Tercer pilar de la reforma, solo la gracia de Dios. Las buenas obras son el resultado, no la causa de experimentar la gracia de Dios, su perdón
y su salvación en nuestra vida. En cuarto lugar, solo fe, porque solo somos salvos por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y en quinto lugar, solo a Dios la gloria. Ningún ser humano, hermanos, por más consagrado, por más buen líder, por excelente comunicador que sea, por más ministerio exitoso que sea, ningún ser humano merece la gloria, solo la gloria para nuestro Dios. Muchos hermanos, lamentablemente hermanos, hoy ponen su fundamento de la fe en líderes populares o en iglesias cristianas del momento. Yo me pregunto, ¿qué sería de esas iglesias y sus líderes famosos? O, ¿cómo ve usted? Está de moda el ir y poner iglesias sucursales, ¿no? Y hay iglesias famosas abriendo sucursales en las ciudades más importantes de los países, ¿no? Hillsong abre sucursal en Buenos Aires, en Nueva York, en Los Ángeles. Incluso iglesias nacionales abren sus sucursales en otros lugares. Y yo le digo a esos pastores, qué bueno que estén predicando, bueno, primero que prediquen la palabra, pero en segundo lugar, que alcancen a nuevas personas para Jesús. Porque la mayoría de ellos lo que hace es una campaña mercadológica, inundan el mercado con mensajes a través de redes sociales. Por supuesto, tienen capacidad operativa, de personal, económica, y lo que hacen es sacar personas de iglesias pequeñas para llevarlas a sus iglesias. Si ahí van a crecer, si ahí van a servir al Señor, si ahí van a colocar un fundamento firme en su fe, adelante que lo hagan, porque la permanencia en una iglesia es voluntaria. Y yo siempre que alguien llega a Fortaleza Familiar, le digo, bienvenido, qué bueno que está usted aquí. Y el día que me dice que se va, le digo, el Señor le acompañe, porque los que estamos aquí, estamos por voluntad propia. Porque creemos que este es el lugar en el que Dios nos ha traído para conocerle, para amarle, para crecer en la fe, para aprender a amar a mi prójimo y servir a mis hermanos y a aquellos que no le conocen. Pero muchos entonces hacen de líderes famosos y de grupos famosos, de cantantes famosos, el fundamento de su fe. Pero el apóstol Pablo, si se fijan en el 15:3, dice que lo que él hizo fue transmitir lo que a él le había sido transmitido. Y esa es la misión que tenemos como cristianos y como líderes en nuestra congregación. Agarrar ese tesoro del Evangelio y poderlo transmitir a otros para que lo que perdure no sea el nombre de un líder, no sea el método de alguien, sino que lo que perdure sea lo que es verdaderamente valioso, que es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, ahora está vivo, que nos va a resucitar y que estaremos con Él para siempre, disfrutando del reino de Dios. Y es un aspecto que con toda sinceridad les voy a decir, nuestra iglesia constantemente tiene que ajustar. Ahora que el pastor Alan andaba afuera, dije, ¿y si no lo dejan entrar? ¿Y si tu servidor enferma y no puede seguir haciendo el ministerio? ¿Qué va a pasar con esta iglesia? Y yo creo que ahí estamos equivocados, y me hablo a mí mismo y al liderazgo de esta iglesia. Porque nuestra misión, y hermanos que me escuchan, nuestra misión no es engrandecer el nombre de alguien. Yo voy a la iglesia del pastor fulano, me importa un cacahuate si vienes aquí por mí. Yo quiero que vengas porque quieres conocer a Jesús, porque quieres amarle, porque quieres seguirle. Por favor, no presumas que vienes a esta congregación porque ahí predica el pastor Miguel Chamorro. Él no tiene importancia.
El verdaderamente importante es Jesús, el Hijo de Dios. Y nuestra misión es que esta iglesia permanezca, siga adelante, haciendo discípulos, estemos o no estemos quienes servimos en este lugar hoy. Porque la iglesia no es una propiedad personal, no es el logro de un ser humano, es la gracia de Dios usando personas que han respondido fielmente a un llamado, pero solo a Dios la gloria. Así que hoy conozco a muchos, están en el seminario, están en instituciones de preparación académica, teológica, y en sus mentes no está el reino de Dios, está el ser famosos. Por eso no pican piedra, por eso no se humillan a hacer la misión desde abajo como Jesús la hacía, comiendo con publicanos y pecadores. Por eso lo que quieren es estar en redes sociales, siendo famosos, aplaudidos, pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos fieles y que podamos cumplir nuestra misión. Y nuestra misión es hacer discípulos y que esos discípulos puedan poner el fundamento correcto en su fe. No las emociones, no tus propias verdades, no líderes o congregaciones, sino el fundamento que es el Evangelio de Dios revelado en las Escrituras. Amén. Marcos Vidal decía ayer en un evento masivo que hubo en España por los 500 años de la Reforma, dijo lo siguiente: un evangelio aguado puede recibir aplausos, pero no tiene el poder de salvar a nadie. El evangelio de Jesucristo puede ser perseguido, odiado, pero ese evangelio tiene poder de Dios para salvación. Y es el evangelio que yo quiero que tú conozcas. En segundo lugar, para permanecer firme en la fe, hay que poner el fundamento adecuado, pero además hay que vivir el poder de ese evangelio. El problema es que hay demasiados creyentes que viven como si no tuvieran esperanza y como si no conocieran al Señor. En el capítulo 15, versículo 32, Pablo dice: si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si para ti no es una realidad que el Hijo de Dios está vivo y por la fe vive en tu corazón, come y bebe porque no hay esperanza para ti. En el 15:34 Pablo dice: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y es que lamentablemente, hermanos, la iglesia de Dios se ha llenado de personas que profesan creer en Jesús, pero viven como si no le conocieran. Muchos creyentes viven como si no tuvieran esperanza. Muchos creyentes no tienen integridad. Son tranzas, son mentirosos, hacen cosas fraudulentas. Muchos esposos, y estoy seguro que aquí mismo, violentan a sus mujeres, las golpean, les maltratan psicológicamente, verbalmente. Muchas esposas aquí mismo probablemente desatienden sus responsabilidades en sus familias, en sus hijos. Por esa razón, hermanos, muchos hijos viven desobedientes a sus padres. Por eso maldicen a sus padres. Muchos hombres, hermanos, en las iglesias, al no vivir el poder del evangelio, viven esclavizados por sus pasiones.
Estadísticamente, hermanos, el 70% de los hombres de aquí tiene problemas con la pornografía. ¿Y sabes? Y esa es una de las principales razones por las que pocos hombres se acercan a servir a Dios, porque tienen culpa y sienten vergüenza por su pecado sexual. Y nadie está exento de eso. Pero cuando nosotros no asociamos el Evangelio con la vida cotidiana y no permitimos que el poder de Dios esté obrando en nuestros corazones, simplemente muchos, dice el apóstol Pablo en los versículos que leímos, van a vivir como si no conocieran a Dios. Porque si conociéramos a Dios, dejaríamos que ese poder transformara nuestra realidad cotidiana. Llevo 19 años en el ministerio pastoral, hermanos, y he podido ver matrimonios restaurados, personas liberadas, cadenas rotas por el poder de Jesús. Pero quiero decirte una cosa, y préstame atención: si el evangelio que tú conoces y el Cristo que tú sigues no está transformando tu vida, creo que no estás siguiendo al Jesús verdadero, ni has creído en el evangelio verdadero que se ha revelado en las Escrituras. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, liberación. Y aquí no se trata de venir unos a otros a condenarnos, no se trata de que yo soy el santo y tú eres el pecador, se trata de un ejercicio personal de reflexión y de conciencia, de realmente poner en la balanza si la fe que tengo es una fe que transforma vidas. Porque si esta fe solo es para poner mi culpa un rato ahí en la iglesia y otorgarme un autoperdón, quiero decirte que ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio se caracteriza por transformación. ¿Somos perfectos? De ninguna manera. Pero cuando yo no conocía a Jesús, y seguramente es la experiencia de la mayoría de ustedes, me importaba un cacahuate pecar o no pecar. Simplemente hacía yo lo que mi naturaleza me decía. Pensaba lo que mi naturaleza me llevaba a pensar, actuaba con mi naturaleza pecaminosa y ni cuenta me daba de que yo era un pecador. Cuando el Evangelio de Cristo ilumina tu vida, iluminó mi vida, vino a mí una nueva conciencia de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y yo no quiero imponer a nadie lo que está bien y lo que está mal. Es algo que surge de conocer a Jesús y conocer las Escrituras. Porque muchos de pensamiento liberal dicen: es que tú me quieres imponer tu verdad. Yo no te impongo ninguna verdad. Dios te creó libre, sigue lo que tú piensas y lo que quieras hacer. Lo único que te digo es que hay otro camino y hay otra nueva vida y hay otros valores revelados en el Evangelio de Jesucristo que funcionan. ¿Quieres algo que funcione? Cree en Jesucristo y Dios va a cambiar tu vida. Si vamos a lo que sirve, mira, muchos de nosotros íbamos tras esas pasiones. ¿Cuántos el Señor no nos libró de la inmoralidad, del alcohol, de vanas filosofías, de adulterios, de fornicación, etcétera, etcétera? Y agrégale la lista larguísima. Y no nos funcionó, no nos llenó, no le dio sentido, propósito, significado a nuestra vida. Pero cuando Cristo vino a mi vida, todo cambió. Y sigo siendo imperfecto, y sigo siendo pecador igual que tú, y tengo luchas todos los días, pero una cosa sé, que mi vida desde que conocí a Jesucristo nunca fue la misma. Y ese sentido de querer hacer, fíjate la gran diferencia, me valió un cacahuate pecar, desde que conocí a Cristo,
en mi corazón, allá en mi hombre interior, dice el apóstol Pablo, está el deseo de amarle y de agradarle. Pero todos los días hay una lucha. Y cuando el Señor venga, que ya venga pronto, esa lucha se va a terminar. Y seremos verdaderamente libres para amar y seguir a nuestro Salvador. Así que, hermanos, el fundamento es importante, pero vivir la fe también lo es. El creyente puede experimentar momentos de duda, es cierto, pero Jesucristo es fiel y Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo termina el versículo 58 diciendo: así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Qué dice? Creciendo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De acuerdo a este versículo, entonces, el servicio que yo hago para Dios es una evidencia de cuán firme estoy en el Señor. Diría un hermano predicador ya anciano, el hermano Meyers: el que no sirve, no sirve. Porque en el reino de Dios hemos sido llamados a imitar a aquel que no vino para ser servido, sino para servir. El servicio cristiano, entonces, hermanos, es una evidencia tangible de mi firmeza en la fe. El servicio cristiano me mantiene cerca del Señor y soy llamado a ver su gracia, a obrar en la vida de otros y en mi propia vida. Y el servicio cristiano, hermanos, es útil, tiene frutos para el presente, pero también para la eternidad. Y yo quiero preguntarte, mi querido hermano, hermana, aquí en Fortaleza Familiar, ¿en qué sirves? ¿Cómo manifiestas la fortaleza de tu fe a través del servicio? Porque como bien decía nuestro hermano Fer, hoy aquí estamos cerca de 300 personas, entre los que estamos aquí en adultos y escuela dominical. Pero cuando hablamos del equipo que sirve, esa 300 se reduce, pero drásticamente, a un grupo de 50, 60, máximo 70 personas. Estadísticamente, hermanos, sirve el 20% de una congregación y Fortaleza Familiar no es la excepción a esa estadística. 300 por 20%, ¿cuántos son? Yo quiero animarte a que sirvas. Ahora, el servicio cristiano no se reduce solo al ministerio eclesiástico. Hay otras maneras de servir al prójimo. Pero la manera tangible es en la iglesia del Señor, porque es el organismo que Él estableció. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Esa iglesia universal que es el conjunto de todos los creyentes en todo lugar y en todo tiempo. Le animo a servir, hermano. En 2 semanas vamos a tener una excelente oportunidad a través de la escuela bíblica de verano. Por favor, prohibido referirse como escuelita bíblica. Saque eso de su léxico evangélico. El esfuerzo educativo que se hace en esta iglesia y en muchas otras es un esfuerzo serio por enseñar la palabra de Dios. Y yo a veces he corregido a mis hermanos que ministran conmigo diciéndoles: no llames escuelita, es la escuela dominical y es la escuela bíblica de vacaciones. Un esfuerzo serio, promovido, ejecutado, financiado por todas ustedes a través de sus ofrendas y que trae frutos para el reino de Dios. Y que debemos hacerlo con gran entusiasmo. Eso dice
en la NTV. Recuerdo hace como año y medio fui a mi tierra, Orizaba, y pasamos cerca de una iglesia que yo conocí cuando era muchacho y por ahí algunas veces fui. Y dimos la vuelta por ese terreno, le iba yo platicando a mi esposa, a mis hijos de esa iglesia, y les dije, miren, aquí hay una iglesia cristiana, etcétera, etcétera. Y vi que estaban en la escuela de sabatina, ¿no? Como lo hacemos nosotros, nuestro Fortaleza Kids. Y paré el auto y así con mi vocecita les grité, ¿verdad? Les digo, sigan adelante, hermanos. Porque a mí el Señor me ganó a través de un ministerio infantil. Y a muchos. Así que hagámoslo entusiastamente. Necesitamos, ¿verdad?, voluntarios. Pastor Alan, por ahí, Roberto, necesitamos voluntarios. Así que yo te animo a que si el Señor pone en tu corazón servir a través de la Escuela Bíblica de Verano, allá atrás va a estar, ¿verdad?, el Pastor Alan, está también Roberto, está Mago, que es coordinadora junto con Ani Portillo de la Escuela Dominical, y ahí te van a decir en qué servir. Ahora puedes decir, yo no tengo tiempo, y es cierto, hay que entender también la dinámica laboral de nuestras ciudades. Puedes hacerlo ofrendando, generosamente. Así que yo te animo, de hecho ayer estábamos platicando, el levantar 50 donantes de 100 pesos para ciertos gastos específicos que tenemos para la Escuela Bíblica de Verano. Si el Señor pone en tu corazón, anótate también ahí con el Pastor Alan o con Roberto para ser uno de esos donantes. Esta vez no queremos pedir en especie, ocupamos dinero para ciertas actividades en específico. El Señor pone en tu corazón, sirve de esa manera. Pero hermanos, si estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor, dígalo conmigo, no es en vano. Amén. Terminemos con una oración. Padre, en esta tarde agradecemos, Señor, que tu palabra nos da el fundamento firme, sólido, el cual es Jesucristo, para nuestra fe. Señor, que no pongamos nuestras emociones, nuestras propias verdades relativistas, o la guía de un líder famoso, de un cantante famoso, de una iglesia famosa, Señor, que pongamos nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Padre, mantén firme esta congregación, que cada uno pueda hacer un autoexamen y ver si está firme o no, y si no está el fundamento adecuado, que tomen la decisión de poner el fundamento que es el Evangelio, que ha sido revelado en tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.